debido al incremento de casos de contagios en China. ¿Esto nos puede afectar? ¿De qué forma? Pues bien, vamos a hablar con Omar Neire, experto en salud, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Carla, buenos días. Gracias por la invitación y un placer de conversar contigo. A ver, si bien es cierto, en nuestro país las medidas se han relajado, y no solamente en nuestro país, sino también en otros países del mundo. Luego de una época muy dura, las vacunas sin duda nos han ayudado. China, en tanto, ha tenido otro tipo de política, ¿no? Se mantuvieron aislados mientras el resto del mundo sufría, y ahora el incremento de casos se viene registrando de forma alarmante. ¿Esto nos puede afectar? Como tú dices, ¿no? Prácticamente todos los países del mundo hoy viven una normalidad, excepto, creo yo, el único país que mantenía la política cero COVID era China. Y eso hoy vemos que tiene un análisis bastante distinto, ¿no? En un proceso, en una crisis sanitaria tan dinámica, los momentos del 2020, 21 y 22 y ahora 23 son muy distintos y dependiendo de la política sanitaria que haya tomado el país, más o menos se va a desarrollar en este contexto. Hoy China, debido a las grandes protestas de la ciudadanía en noviembre, decidió políticamente liberar toda restricción que tenía. Y eso es muestra, y también Perú es otro ejemplo en la salud pública mundial hoy que se estudian en las universidades, cómo los manejos políticos no siempre fueron basados en evidencia científica para esa toma de decisiones. ¿Qué sucede en China? China, a raíz de estas protestas, libera su política COVID-0. Creo que para el 2020, durante los primeros meses, una política de COVID-0 era importante, era imprescindible para poder asegurar los sistemas sanitarios, que la gente aprenda, se educa. Pero mantener por 3 años una política de COVID-0 no resulta adecuado en base a toda la evidencia que teníamos. Y eso lo dice el propio gobierno chino hoy. Omicron llegó hace un año para prácticamente contagiar a todo el mundo. En términos epidemiológicos, Omicron contagió y recontagió a casi toda la población mundial. Se estima que el 90-95%, excepto China, se haya contagiado previamente. Tú decías, las vacunas nos llegaron para salvar, digamos, de la crisis en la primera etapa del 2021, sí, correcto, pero cuando llega Omicron, y los estudios lo demuestran, y se han publicado varios en estas semanas, nos dicen que ese contagio de la mayoría de la población nos ofreció digamos, una salida importante y casi definitiva de la crisis, excepto China. Entonces, ¿qué pasa en China? Su COVID-0 hizo que mucha gente no se contagiara, la mayor parte de la población, y hoy con Omicron se están contagiando. Y eso estamos viendo hoy, un impresionante contagio, y también se traduce en enfermedad, porque pues las vacunas tienen un límite en el uso, ellos usaron otra tecnología y no se enfocaron en los vulnerables, que es ahí donde está el problema. Acá me gustaría precisar, estamos hablando en el caso de China de la variante Omicron o tal vez de un sublinaje, una nueva variante. Desde noviembre del 2022 que se evidencia que existe Omicron, todo lo que ha venido después sigue siendo Omicron y sus sublinajes, pero todos son Omicron. ¿Y cuál es la característica importante o primordial de Omicron? Es que es altamente contagioso, perdón. Quiere decir que no podemos controlar el contagio, es muy contagioso, pero en términos de enfermedad, para la mayoría de la población no es severo y no causa muerte, salvo en los vulnerables, y es ahí donde deberíamos tener nuestras políticas. Esa es la condición. Hasta ahora no hay una nueva variante distinta a Omicron, y estos sublinajes XX, X1, AB, BB5, todos siguen siendo Omicron con esta característica. Pero eso no significa que pueda aparecer una nueva variante, y se lo pregunto porque hemos podido ver que cuando las personas no se vacunan, de ahí esta cantidad de contagios, pueden aparecer mutaciones. Definitivamente, esa es una posibilidad, que se presente una nueva variante distinta a Omicron y sus sublinajes y esta sea severa. ¿Eso es posible? Sí. Todo indica a que no.
tenemos que aprender de la gripe española de 1918 y por ahí va. La posibilidad teórica está, pero todo indica que no iría por ahí el camino. Pero ojo, las vacunas no previenen contagio. Eso es importante precisar después de un año de haber insistido mucho. Las vacunas previenen enfermedad severa. Te hayas o no te hayas vacunado, igual te vas a contagiar, igual vas a contagiar a otras personas. La diferencia está en que si te vacunaste adecuadamente, sobre todo si eres vulnerable, vas a prevenir enfermedad y muerte importantemente. Sí, quería aprovechar también esta oportunidad porque es importante evitar estos rumores, estas noticias falsas y sobre todo que vuelva ese tipo de argumentos que tanto daño nos han hecho sobre que las vacunas no funcionan. ¿Y por qué hago la consulta? Escuchaba algunos comentarios de personas que mencionaban, pero si en China se están vacunando con Sinopharm y acá en su momento decían que esa vacuna no funcionaba, ¿ya ves? ¿Por qué están vacunando ello? Quiere decir de que no les hace efecto. Sin embargo, es importante recalcar que el primer grupo al que se le aplicó esta vacuna fue a los médicos, a la primera línea, y con ello se redujeron bueno, no los contagios, pero sí los síntomas graves de COVID-19. Entonces, sí funciona la vacuna. A ver, quisiera precisar, y parte de esa desinformación tiene que ver con las autoridades sanitarias no solo del Perú, sino de muchos países del mundo. Cuando decían que las vacunas previenen contagio, porque te decían vacúnate para que no se enferme el otro, para que no contagies. Ujú. Y ese error partió de las autoridades sanitarias. Y entonces la población interpreta, si me dicen que me vacune, me obligan a vacunar para no contagiar a otros, pero eso sucede, entonces la población empieza a entender y dice las vacunas no funcionan. Ese fue un error Así es. que fue desinformado básicamente por las autoridades sanitarias, incluidas las nuestras. Y a partir de ahí la población interpretó, las vacunas no estaban hechas para prevenir contagio, las vacunas estaban hechas para prevenir enfermedad importante y muerte. Y sobre eso hay múltiples estudios. Lastimosamente, yo no puedo, digamos, dar o aseverar acerca de la efectividad o eficacia como en el momento en que se traduzca, digamos, el momento de evaluación de las vacunas para el caso Sinopharm, porque no hay estudios importantes en el mundo y peor en el Perú, que estamos en deuda inclusive con el escándalo del estudio de Sinopharm, que evidencien ciertamente ello. Por lo tanto, en términos generales, las vacunas sí protegen contra enfermedad. Lastimosamente con Sinopharm no tenemos datos sólidos que eso suceda. El Perú sí vive un momento sanitario hace un año distinto porque la población, 93% de la población recibió 2 dosis, 90% 3 dosis en general y los vulnerables sus dosis de refuerzo. Eso ha funcionado, pero algo que es mucho más importante y sucedió porque eso es la crisis, eso es la pandemia. Con la segunda ola se contagió acaso el 70-75% de la población peruana. Con la tercera, casi 95% una vez. Y tal vez, porque no hay estudios, pero hacemos esas interpretaciones estadísticas o aseveraciones, digamos, inferencias, 50% de la población 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante comprender. De eso se trata la salud pública, de que ese contagio previo que hemos tenido en el Perú 1 o 2 veces nos da una protección importantísima. Por eso que nuestro contexto es muy distinto a China. ¿Por qué? Porque además nos contagiamos por lo menos una vez y acaso la mitad de la población 2 veces, y eso nos ofrece un panorama muy distinto donde hay otras enfermedades que deberían ser prioritarias en este momento. Por eso es importante para poder, digamos, seguir nutriendo esta literatura que vamos aprendiendo de la COVID-19, que se tenga información clara, que evidentemente eso no sucede en China. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto conversar con usted. Ha sido Omar Neira, experto en Gracias. salud. Muy bien, tenemos que irnos inmediatamente.